Este es el top 10 de las películas más fracasadas este 2025, la primera mitad de este 2025, porque seguro habrá otras películas que se sumarán a esta muy desafortunada lista. Por favor, cuéntenme si ustedes llegaron a ver alguna de estas películas o decidieron salvarse de ellas porque no les fue tan bien en taquilla o porque no se las recomendaron. Con todo y que algunas de estas películas, tengo que decírselos, no son malas películas, pero bueno, pues a veces así pasa y pues aunque las películas sean buenas, porque en esta lista hay de todo, hay buenas películas y hay malas películas, de acuerdo a la crítica desde luego, pero en esta lista hay solo películas fracasadas. Y bueno, por favor, este video no queremos que fracasen, así que dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Y antes de empezar, quiero darles un poquito de contexto. Estoy solamente hablando de estrenos internacionales. También estoy hablando de cifras redondeadas. Les recomiendo muchísimo que vean mi video sobre cómo calcular la taquilla, cómo saber si una película le ha ido bien o le ha ido mal. Porque aquí yo las he ordenado de acuerdo a lo que debieron de haber hecho estas películas para haber triunfado. Para haber triunfado, y lo cual requeriría que por lo menos, bueno, no por lo menos, que hubieran triplicado su presupuesto, porque acuérdense que lo que vemos en la taquilla, pues no regresa por completo a los estudios y tampoco considera gastos de marketing. Lo voy a dejar ahí está el otro video para que ustedes puedan verlo con más detalle y les voy compartiendo ya esta lista, que también por cierto incluí detalles de cómo les fue en términos de crítica y de audiencia, con información del metasitio Rotten Tomatoes. Número 10, para Hombre Lobo. Una película que pretendía seguir el universo de Universal Pictures, el universo de monstruos, una nueva versión de Hombre Lobo. Esta película dividió críticas, tiene un 48% en el metasitio Rotten Tomatoes de la crítica y al público tampoco es que le gustó mucho más, tiene un 55%. Con todo, el elenco tiene por ahí, por ejemplo, a Christopher Abbott y Julia Garner, que son talentos emergentes. Hombre Lobo costó solamente 14 millones de dólares y recaudó 35. Que si ustedes lo ven dirían, bueno, pues hizo más de lo que costó. Pues sí, pero tendría que haber hecho unos 42 millones, así que se quedó cortita. Se quedó a unos 7 milloncitos de dólares de haber tenido un mejor resultado. Así que es un fracaso moderado y vamos a irle subiendo a esto en intensidad. Número 9, para Muerte de un unicornio. Una película que tengo que serles honesto, todavía no he visto, no sé si la voy a ver, porque pues la premisa me parece interesante, el talento me parece interesante, tiene a Jenna Ortega, tiene también por ahí a Paul Rudd, y además es una producción de A24, el estudio que nos ha traído grandes películas como Todo en todas partes al mismo tiempo y que es el estudio más propositivo hoy en día. No, esta película va de un padre y una hija que en el camino a una reunión de negocios del padre, pues atropellan a un unicornio. La película costó solo 15 millones de dólares e hizo 16. Así que, pues se quedó una diferencia de un milloncito de dólares, pero tendría que haber hecho unos 45 millones de dólares. Y bueno, esto también nos habla de que A24 no es infalible. Número 8 para la primera superproducción de esta lista, que se llama Capitán América, un nuevo mundo. Y fíjense que este es uno de esos casos en los cuales yo, pues digamos que lo entiendo, ¿no? Entiendo por qué sucedió, me da un poco de tristeza porque creo que no es una mala película, pero pues tampoco es una película que nos regresara a donde estábamos con este universo. Esta película nos presenta a un nuevo Capitán América interpretado ahora por Falcon, por Anthony Mackie. A la película, la audiencia, fíjense, dato curioso, la audiencia le da un 77% en el metasitio Rotten Tomatoes. Eso quiere decir que a la audiencia le gustó, pero no lo suficiente para haber ido.
y no lo suficiente para que perdiera poca taquilla semana a semana. La crítica pues prácticamente está dividida porque tiene un 47%. Yo digamos, no recuerdo ahora qué puntaje le di, pero es una película que tiene un 6 digamos, en una escala del 1 al 10. ¿No? O sea, no es terrible, no es buenísima, ¿no? Bueno, sin embargo, esta película costó 180 millones de dólares, recaudó 415 millones de dólares. Para un presupuesto así de alto, tendría que haber hecho 540 millones de dólares, es decir, hay una diferencia ahí de 125 millones de dólares, que pues es como bastante notoria y que no deja en el mejor lugar a la primera película del 2025 de Marvel, que creo que por lo menos, y vamos a ver qué pasa con los Cuatro Fantásticos, fueron mejorando tanto en calidad de los estrenos como en taquilla. Número 7 para Black Back. Esta es una película que yo tengo en mi lista que sí quiero ver. Fíjense que no la he podido ver por una u otra razón. Ya está en plataformas, estrenó en cines. Es una nueva película del director Steven Soderbergh y me parece que es una de las dos películas mejor reseñadas de esta lista de películas más fracasadas en taquilla, porque Black Bag tiene un 96% en el metasitio Rotten Tomatoes de la crítica. Al público le gustó un poquito menos, tiene un 70% y tiene un elenco que es espectacular, encabezado por Cate Blanchett y Michael Fassbender. En esta historia de espías, pues que tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares y lamentablemente solamente hizo 43 millones de dólares. Así que no mucho más que decir, imagínense, ni siquiera llegó al presupuesto que tenía. Yo creo que quizás fue una cuestión tanto de marketing como de cuándo se estrenó esta película. Número 6 para The Alto Knights. Una película protagonizada por Robert De Niro que está basada en hechos reales, donde hace a dos capos de la mafia, Frank Costello y Vito Genovese. La película es dirigida por Barry Levinson, director de Rain Man, una película ganadora y nominada al Oscar. Fíjense que a mí no me pareció terrible, creo que sí tiene un ritmo un poquito más lento y creo que pudieran hacer la historia que es mucho más interesante de lo que aparece en la pantalla. Tiene un 39% de la crítica, al público le gustó más con un 71%, pero yo creo que no supieron cómo venderla, a lo mejor no estrenó en la época del año correcta, porque costó 50 millones de dólares y solo recaudó 10. Número 5. Para una película que sigue en taquilla, pero que ya estamos viendo que desafortunadamente no lo va a lograr o no lo va a lograr lo suficiente y que también es una pena porque es una película que yo esperaba muchísimo por su protagonista y por el universo del que proviene. La película se llama Bailarina y es la primera spin-off del universo de John Wick, protagonizada por una de mis actrices jóvenes favoritas, Anita de Armas. Esta película, fíjense que curiosamente tampoco tiene malas críticas, ni del público ni de la crítica, pero eso no implicó que la gente fuera al cine lo suficiente el primer fin de semana, ni tampoco que se permaneciera en salas de manera pues muy constante, porque tiene un 76% de la crítica, un 92% del público. Costó 90 millones de dólares y hasta el momento solo ha recaudado 128. Con este presupuesto, porque entre más presupuesto, más hay que hacer en la taquilla, tendría que hacer al menos 270 millones de dólares y esa cifra ya se ve bastante lejana. Número 4 para Tierras Perdidas. Esta es una película protagonizada por Dave Bautista y Mila Jovovich. Es una película de ciencia ficción, bueno, no una superproducción, pero una producción que se le ve el dinero, que tiene mucha acción, pero que también se le ve como que es de clase B. La película fracasó terriblemente con crítica y público. 24% de la crítica, 47% del público. Costó 55 millones de dólares y yo creo que es una de las más grandes fracasadas de esta lista con
solo 6 millones de dólares. Número 3. Para una película que yo también tenía muchas expectativas, hasta me leí la novela, que es mejor que la película, tengo que decírselos, y la novela tampoco es que me encantó tanto. La película se llama Mickey 17, es una película de ciencia ficción, y es la película con la que regresa Jon Bon Jovi, el director ganador del Oscar, que hizo historia por Parásitos. Yo creo que esta película lo que le sucede es que es su pago o su ticket de entrada a Hollywood, porque tiene un presupuesto mucho, mucho más alto que en sus películas anteriores. Tiene a Robert Pattinson, tiene en su elenco a Toni Collette, a Mark Ruffalo, a Steven Yeun, por ejemplo. Pero bueno, la película no es malísima, la verdad, pero tampoco es lo que habríamos esperado. Tiene un 77% de la crítica, el público está bastante de acuerdo con un 73%, costó 118 millones de dólares y hizo solamente 132. Hay una diferencia ahí de 14 millones de dólares, pero tendría que haber hecho pues unos 354, 400 milloncitos de dólares para ser considerada un éxito. Y vamos a los dos primeros lugares. Uno de ellos yo creo que todo el mundo se lo espera y el otro voy a ser controversial y les voy a contar por qué. Desafortunadamente va a ser un fracaso. O ya lo es. Aunque Hollywood no está listo para hablar de ello. Número 2. Para Blancanieves. La película yo creo que con más hate de lo que va del año. Una película que nadie vio o que pocos vieron, pero todos juzgaron. Una película que tiene un 39% de la crítica en el metasitio y yo estoy más del lado de lo que opinó el público, con un 70%. A mí la verdad no me pareció una película terrible ni mala. Hay muchas cosas que me gustaron, pero también hay muchas cosas de las cuales no estamos listos para hablar de Blancanieves. Este live action que tiene además a Rachel Zegler y a Gal Gadot, un cast muy divisivo, una película con mucha controversia alrededor por las propias protagonistas, si se llevaban bien, si no se llevaban bien, sobre sus visiones políticas, sobre la elección de Rachel Zegler, que sí es muy talentosa, pero la verdad es que más que tener ángel, tiene como chamuquito. Pero bueno, la película costó 270 millones de dólares y recaudó solo 205. Es decir, ahí perdió 65 millones de dólares sin contar las expectativas. Esta película tendría que haber hecho unos 800 millones de dólares. Así que imagínense, se quedó pues casi 600 millones de dólares fuera de ese rango. Y número 1, voy a ser súper controversial. Misión Imposible, sentencia final. Esta película no es una mala película, tiene un 96% en el metasitio Rotten Tomatoes, por la crítica, 94% del público. A mí me gustó, la verdad. No creo que vaya a trascender tanto como otras entregas de esta franquicia. Creo que sí le sobran unos minutitos, creo que se engolosinan con las secuencias de acción. Pero bueno, eso ya lo hablé en mi ver o no ver. Esta película, que es la octava de esta franquicia y en teoría la última de la franquicia, o por lo menos la última de Tom Cruise, costó 400 millones de dólares y ese es el problema. Es un presupuesto demasiado alto. Tendría que haber superado los 1.200 millones de dólares o los 1.000 millones de dólares, digamos, lo cual no ha hecho, si no me falla mi memoria, ninguna película de Misión Imposible. Si alguna lo ha hecho, por favor, corríjanme, pónganlo en los comentarios, desde luego. Pero imagínense, la película lleva hasta el momento 576 millones de dólares, que no es lo más que ha hecho alguna de las películas de esta franquicia. Pero está muy lejos. Si costó 400 millones de dólares, ya digamos que triplique, que es lo que debería de estar haciendo, por lo menos que duplique el presupuesto. Y con más de un mes en la taquilla, esta película no lo va a lograr. No va a llegar a los 800 millones de dólares. Lo siento por Tom Cruise, y esto por eso decía yo que esto es algo que Hollywood no está dispuesto a platicarlo. Porque Tom Cruise nos trajo Top Gun Maverick, gran película que nos recordó por qué teníamos que ir al cine. Pero después nos trajo la película anterior de Misión Imposible, que es mejor que esta, tengo que decirlo, la séptima, que tampoco le fue muy bien en taquilla por otros factores, desafortunadamente. Pero la lección aquí es, aunque seas Tom Cruise,
No puedes trabajar con estos presupuestos tan altos. Es una cosa obscena, grosera. Ay, Dios mío. Bueno, ustedes por favor, nada de ser obscenos ni groseros, dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, dejen su like y bueno, díganme cuál de estas películas, cuál de estas si vieron o no vieron. Elige tu historia, escribe tu historia.